yo no quiero ser igual que los demás. La Virtual Production es una máquina teletransportadora. Puedes estar en diferentes lugares en el mismo sitio y el mismo día. O sea, es magia para la producción. Tienes que estar todo el rato reinventándote porque lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. Es que el modelo de producción audiovisual ha cambiado. Quien dice que la IA es el futuro se equivoca. La IA es el presente, la IA está aquí ya. ¿Qué es calidad? Para mí la calidad está en esto, está en... Pues nada, Carmelo, bienvenido a otro Muchas capítulo gracias. de ASAP. Este título que le pusimos un poco a modo chascarrillo y que en tantos emails vemos y que nos da ahí como un algo en el corazón. De hecho, el eslogan del banner del canal es el podcast para hablar lo que está fuera del brief. Sí, para hablar de lo que o de lo que no estaba en brief, ¿no? Que eso también es otra fraseita, oye, esto no estaba en brief. ¿Vale? Totalmente, o sea, sobre todo cuando llegan los extracostes, efectivamente. Exacto. Bueno, nada, mil gracias por venir, que sé que andas Muchas muy liado. gracias. Preséntate brevemente, tu puesto, dónde trabajas. Pues nada, yo soy Carmelo García, soy el Audiovisual Production Lead de Hogarth. Llevo la oficina de Madrid y de Barcelona en España, la productora interna. Y nada, soy el cuarto de 10 hermanos, una familia trabajadora, una familia que pues, nos han educado siempre con el concepto del esfuerzo, de la constancia y el sacrificio, todo lo demás llega. Y eso es un poco el pilar de mi trabajo y de lo que soy a día de hoy, ¿no? Creo que nada se consigue sin estas tres cosas y nadie me ha regalado nada. Al final, lo que te da el esfuerzo, la constancia y el sacrificio es el valorar las cosas, el que las cosas tienen un porqué y tienen un sentido. Por hacer un recorrido profesional para llegar hasta donde estás ahora, ¿cómo fueron los inicios y cómo acabas en este sector de la publicidad? Pues fue un poco rocambolesco todo. Yo empecé por una necesidad personal a trabajar muy pronto en la imprenta de mi tío. Fue mi primera conexión con la publicidad tocada, ¿no? Cargando papel en máquinas de offset. Y fue un poco lo que me enamoró, ¿no? De que si tú comunicas algo, tu empresa es capaz de vender ese otro algo, ¿no? Tenemos publicidad de todo tipo. Pero bueno, yo creo que el germen me lo puso otro tío con una cámara de vídeo. Hay documentos gráficos de esas navidades donde mi tío grababa con la cámara y yo le decía que iba a ser realizador de cine. Pero pásalo, que rule. Sí, lo tengo, Que rule las declaraciones. os lo pasaré porque es curioso. Y no sé, poquito a poco la vida me fue encauzando y llegué hasta un punto donde empecé o caí en B2B, en una agencia de publicidad. Ahí empecé mis andaduras durante poco tiempo porque luego, como al mes y medio, 2 meses, pasé a Ogilvy con una beca en el departamento de digital. El background que tenía era de diseño gráfico, había estudiado artes gráficas. Y nada, empecé en el departamento digital de Ogilvy. Al poquito tiempo creamos una productora interna. Era el año 2014-2015 donde el boom de digital pues fue muy bestia, ¿no? Y donde los clientes tenían la necesidad de dejar parte del presupuesto en el digital. Era algo nuevo, ¿no? Es un poco parecido a lo que está pasando ahora con la IA, ¿no? Y nada, en el 2014-2015 creamos esta productora con un concepto muy sencillo de gente que no era de producción produciendo vídeos para corporativos, para clientes, y donde poquito a poco fuimos profesionalizándonos, pero con una esencia de intentar hacer las cosas fáciles. ¿Cuántos erais en la productora esta? Éramos 3, éramos 2 directores de arte con nociones de realización audiovisual. Yo en ese momento empecé a estudiar realización audiovisual en EFTI, compaginándolo con mi trabajo. Luego era un director de arte de la agencia y un coordinador que nos coordinaba, ¿no? en este pequeño chiringuito. Y digo chiringuito porque realmente era un chiringuito para grabar entrevistas y para grabar cosas. Lo que pasa es que con este boom del digital nos dimos cuenta de que había formatos que eran fáciles de vender a los clientes y las productoras no se metían en grabar esos formatos porque no era dinero para montar una producción de la forma convencional
con, con mucha gente en el set. Y nosotros lo hacíamos como muy fácil. Éramos realizadores, directores de foto, gaffers, atrecistas, maquilladoras, todo en 3 personas. Y empezamos a vender formatos muy rápidos para Facebook, el típico formato Testy, y empezamos a crecer. Lógicamente, cuando creces hay una etapa donde te especializas y donde para poder evolucionar tienes que coger a especialistas en cada uno de los oficios que hay dentro de la producción audiovisual, y empezamos a coger directores de fotografía, gaffers, gente de vestuario, de maquillaje, y lógicamente la calidad de nuestras producciones empezó a evolucionar. Empezamos a meter jefes de producción, empezamos a hacer que la producción tuviera un sentido, ¿no? Y una pregunta, en esta parte de la profesionalización, ¿experimentáis una pérdida de frescura a la hora de abordar estos proyectos? Porque pasáis igual de ser 3 allá equipos un poco más grandes, 10, 15, lo que sea. Yo creo que ese era el secreto, y además muchas de las personas con las que nos han acompañado en este camino, ¿no?, de crecimiento de la productora. Tenemos una maquilladora que lleva con nosotros desde el año 2015 y trabaja con otras productoras, pero siempre el rodar con nosotros es como rodar en casa, ¿no? Y creo que no perdimos la frescura, porque es algo que nos ha acompañado siempre en el camino, pero yo siempre he liderado un poco el concepto de hacer las cosas de una manera diferencial. Y en producción es muy sencillo. Yo muchas veces pienso en este concepto y es complejo de entender, porque ¿cómo haces diferencial una producción? ¿Qué lo diferencia? ¿El catering? O sea, claro, Sí, que pones flores en el combo o que o das el no. welcome pack y ya Eso está, es. ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una productora de otra a día de hoy? Creo que va un poco de piel y de alma, va de las personas, de lo que hay detrás, de ese diseño de producción, donde has metido ese granito de arena y has hecho que tu diseño de producción sea diferencial, ya no en precio, porque muchas veces es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién gana un pitch A3? Un pitch A3 muchas veces lo gana el que tiene un precio más competitivo, ¿no? Y igual en ese diseño de producción no tenías que meter nada diferencial, tenías que haber sido igual al resto. Y yo creo que dentro de la productora de Hogar lo que intentamos es ser diferenciales con algo, ¿no? Y a día de hoy lo que nos acompañan son las nuevas tecnologías. Y es lo que nos hace que nuestros diseños de producción sean diferentes. Quien comandaba el bar con esta pequeña productora de Ogilvy es el mismo que inició Hogarth. Efectivamente, o sea, Santi era el director, Santi. era el director general de Delivery en Ogilvy, y en el 2021 nace Hogarth España, y nace cogiendo perfiles de producción, de experience, de digital, de las agencias de Ogilvy, de BML, de Grey. ¿Por qué nace Hogarth? Hogarth nace en Londres en el año 2008 y nace con el propósito de dar servicio y soporte de producción audiovisual a todas las agencias del grupo, ¿no? Y creo que esa misión no ha cambiado en Hogarth, ¿no? Y Hogarth tiene ese rol importante dentro de WPP, donde ofrecemos un servicio de producción audiovisual no, un servicio de producción integral a todas las agencias. Qué bueno. En este proceso, desde la imprenta B2B, Ogilvy, ¿qué pequeños aprendizajes has tenido? Pues como te decía antes, creo que quizás los primeros años en la imprenta, estuve 2-3 años trabajando allí, pues fue darme cuenta del craft real del trabajo, que hay un esfuerzo detrás de todas las campañas de publicidad, ya sea impresa, de televisión, de digital, da igual, hay un esfuerzo por detrás. Eso me lo llevé de allí. De Ogilvy quizás el aprendizaje fue un camino. Ogilvy nunca va a dejar de ser mi casa, porque es donde me han visto nacer, crecer y desarrollarme. Y es un sitio donde me llevo la cultura, donde me llevo la forma de hacer las cosas, donde me llevo que lo más importante y lo que está por encima de todo no es tanto el output final, sino el cliente.
Y de Hogarth seguimos un poco con la misma dinámica, con la misma cultura que arrastramos muchos de los que venimos de Ogilvy, que es hacer las cosas de manera diferente. Pero en Hogarth lo que he aprendido es a intentar ser brújula dentro del sector. Yo no quiero ser igual que los demás. Yo lo que quiero es ser diferencial con las otras productoras. Y esto me ha llevado a reinventarme muchas veces en Hogarth, porque impepinablemente todos lo que queremos es estar subiendo en el CDC a recoger el premio de tu última campaña, y el trabajo que hacemos dentro de la productora de Hogarth es lo otro, es la campaña de adaptación de la idea creativa, pero es que lo que me llevo es eso, ¿no? Esas campañas, darle el valor, darles el craft, darles el cariño, darles el mimo que tienen, que muchas veces... Sí, que parecen cosas secundarias y que no son pero que tan importantes. al cliente le sirve mucho más esa campaña, o es mucho más reseñable o emblemática que... O sea, yo al final he ganado premios en todos los festivales internacionales como realizador y como director de producción, con muchas campañas que no te las esperas. Y precisamente es por decir sí a esa creatividad con pocos medios o con ningún tipo de medio, pero por decir sí, esto lo vamos a sacar adelante, aunque no sea la campaña importante del año. No pasa nada. Qué bueno. Porque a nivel de estructura Hogarth, ¿cómo se estructura un poco el servicio que ofrece? Hogarth, ¿cómo se estructura el servicio que ofrece? Hogarth al final tienes como verticales de todas las tipologías de producción. Tiene una vertical de Moving Image, tiene una vertical de Moving Image, tiene una vertical de tecnología, tiene una vertical de gráfica, tiene una vertical de experience, que serían los eventos y demás. Y el servicio es transversal a todas las compañías del grupo WPP. Cuando una compañía, que son las que tienen los clientes, tiene una necesidad concreta en producir algo, llaman a Hogarth. Es la ventaja que tenemos, no Siempre salimos a buscar sois clientes. una de las productoras de las opciones A3, ¿no? Cuando yo que sé, Ogilvy, eventos, No, necesita algo. O sea, ¿vosotros siempre sois una de las opciones para todo el grupo o no necesariamente? no necesariamente. Además, creo que eso lo estamos trabajando bien, porque Hogarth no ha venido a quitar el trozo del pastel a nadie. Quiero decir, la tarta es grandísima, y Hogarth lo que ha venido es a dar un servicio de producción tanto a clientes como a agencias del grupo. Y nosotros no competimos cuando hay un pitch A3. O en el 99,9% no competimos, siempre hay alguna anomalía, pero bueno, las productoras que entran al pitch saben que estamos compitiendo en el pitch y perdemos el pitch muchas veces. Como productora, el trabajo viene de forma directa y viene normalmente por una necesidad muy concreta. Como te digo, ahora mismo el enfoque de la productora está muy ligado a la tecnología. Espero que te esté gustando este capítulo de ASAP, un podcast que hemos lanzado para hablar de todo lo que no estaba en brief. Si nos quieres ayudar a hacer crecer este proyecto, la mejor manera es dándole like, suscribiéndote, y si lo quieres compartir ya sería la leche. Escríbenos abajo en los comentarios a quién te gustaría traer y te dejamos con el podcast. Bueno, estábamos hablando de Hogarth, tema formatos, y que lo que te hace diferente es hacer las cosas diferentes, ¿no? Ya sea el proceso, ya sea el resultado, ya sea... No sé, que a veces es una pregunta difícil de hacerse, ¿no? ¿Cómo diferenciarte? ¿Cuál es tu propuesta de valor de cara al cliente? ¿Cómo ser diferencial? O sea, no te digo que sea el secreto de nada. Y yo creo que todas las empresas buscan ser diferenciales, porque si un cliente sale a la calle y tiene 10 servicios exactamente igual, pues al final coge el más barato, ¿no? ¿Qué es lo que te hace diferencial en una propuesta? Pues es la propia producción audiovisual. ¿Por qué se gana un pitch A3? Pues al final por un diseño de producción diferente, ¿no? Por una idea creativa o una realización diferente sobre ese diseño de producción. Y yo esto es lo que le intento trasladar también a mis equipos, ¿no? Cuando hagáis estos diseños de producción o cuando tengamos un briefing concreto del cliente,
ponerle esa chispa diferencial, ¿no? La chispa diferencial muchas veces es el craft que le metes, el fotógrafo, el realizador o un mix de todo. Claro, claro. A mí a veces me da un poco de pena cuando en algunos proyectos la única parte diferencial es quién es más barato. ¿Sabes? Te cogen, no, si entras en precios y no... Bueno, pues me parece un poco pena porque igual el realizador que te estoy poniendo o lo que te estoy proponiendo creo que puede ser un poco más interesante que simplemente decir, no, pues mira, soy 20.000 pavos más barato que el otro, o 15.000 pavos, ¿sabes? Que entiendo que ocurre, que yo esto hay es opinión proyectos que... personal. Al final, y opinión personal de haber trabajado con muchos realizadores y se crean unos vínculos y se crea mucho feeling con los creativos y mi opinión personal muchas veces no es de quién lo hace más barato, sino quién lo hace más fácil. Claro, sí, con quién trabajas más a gusto. ¿Quién lo hace más fácil? Porque al final te puedes traer una estrella del rock como realizador y que el tío sea el especialista en rodar líquidos donde de fondo sale un perro y un niño, que es el briefing más complicado del mundo, pero en realidad tienes un perfil que hace todo eso, pero además te lo hace fácil. Claro. Y ese es el secreto, creo, en este mundo, ¿no? Hacer las cosas más sencillas, más fáciles, sin complicarnos la vida, es un poco el objetivo a seguir, yo creo, de todo el mundo, pero donde mucha gente en este proceso se complica. Y complica las cosas. ¿Por qué complicas en el diseño de producción y metes cosas que son realmente innecesarias? Claro. Total. Total. Vale, hablando de Hogarth, como productora que da servicio al grupo WPP, hablemos también de la relación de Hogarth con otras productoras, porque yo creo que esto ha sido la evolución natural de un negocio. Es decir, oye, pues hay muchas agencias y nace la necesidad de dar servicio a estas agencias y además todo ese aporte económico que antes se iba fuera, ahora queda dentro de la casa, en este caso WPP, pero podría ser Macan o lo que sea. Esto desestabiliza en algún punto el mercado. Yo creo que antes había un negocio que se llevaba unas productoras, ahora queda dentro. ¿Cómo es vuestra relación con las productoras? ¿Qué tipo de proyectos sí externalizáis? ¿Cuáles no? ¿Cuál es el criterio? Pues yo, o sea, no hay una regla definida. Sí que Hogarth no ha venido a comerse la tarta de nadie. La realidad es que Hogarth ha venido a dar un servicio de producción a las agencias creativas del grupo WPP. Dentro de Hogarth existe una productora y nuestra relación con las productoras, o sea, en mi caso que lidero la productora interna de Hogarth, es creo que maravillosa con todas las productoras. Sí que es cierto que Hogarth España en concreto ha traído mucho negocio de fuera de España que antes no estaba. Sí, lleváis clientes internacionales Eso es. aquí, completamente. Eso es Toyota, Coca-Cola, el grupo Mondelez, Heineken y todo esto de la mano siempre de las agencias como agencias creativas. Un momento, me he quedado... Estábamos hablando de la relación de las productoras. Uy. Con la relación de las productoras. Un segundo, bebo agua. Nada, dale. Quería anexarlo un poco. Al final la relación de las productoras con Hogarth, ya te digo que es buenísima. Al final, ¿qué es lo que se produce fuera y lo que se produce dentro? Creo que hay 3 categorías en producción. Está el Tier 1, que es el spot, y las campañas grandes que se externalizan el 100%. O sea, la productora interna no compite en ese punto. Nosotros estamos más enfocados, quizás te diría, a Tier 2 y Tier 3, que son campañas de segmento, campañas que van no de segmento, son campañas que vienen después de una campaña conceptual grande. Y nosotros a día de hoy, de hecho me gusta más decirlo así, porque la productora interna de Hogarth a día de hoy lo que se ha especializado es en la virtual production y la IA, en las nuevas tecnologías. Y creo que el resto de producción convencional, yo cada vez voy a querer producir menos producción convencional. No porque no sea interesante, sino porque mi empresa y mi compañía va hacia ser disruptiva dentro del mercado con una propuesta diferente. Y esta propuesta diferencial son las nuevas tecnologías, es la IA y la virtual production. Desde un principio siempre tuvisteis claro, bueno, Santi, ¿no? Que has dicho que es el capitán del barco, que queríais ir por ahí, fue un descubrimiento poco a poco, es decir, oye, pues mira, vamos a montar un plató, así vamos dando servicio, oye, pues mira, resulta que es mejor que el plató además tenga un LED de fondo y de repente veis que es súper útil, que agiliza procesos,
surge el tema de la IA, y por lo que sé y me has contado, llegasteis a la IA un tiempo antes de que diese su boom al mundo. O sea, ¿surge como un proceso orgánico o realmente he buscado decir, oye chicos, tenemos que centrarnos en tecnología y ser punteros aquí? Pues como te he dicho antes, creo que la visión en este caso de Santi como capitán del barco es estar siempre por delante del trap y, y por delante de lo que se ve en el futuro, ¿no? Creo que en ese aspecto él tiene una brújula muy marcada y en nuestro caso, como receptores de esa brújula, pues coges el mensaje donde creemos, hay una intuición donde te dice que la tecnología está tirando por ahí. ¿Por qué montamos un plato de Virtual Production de 4 metros cuadrados en un espacio muy chiquitito, ¿no? Simplemente como un playground, un sitio de juegos donde experimentar con la tecnología y donde nos dimos cuenta que, volviendo un poco a los inicios de lo que te contaba antes de esta productora, sin tanto proceso, hemos vuelto a agilizar el cambio, ¿no? Y luego en paralelo ha ido la inteligencia artificial, ¿no? Que desde hace un par de años con la IA generativa está cambiando, pero está cambiando el sector de una manera radical. Y yo creo que como productor, ahora mismo, si dentro de tu diseño de producción por lo menos no te haces la pregunta de esto lo puedo solucionar con una producción híbrida, estás errando en tu trabajo. O sea, te estás anclando a lo que sabes hacer. Lógicamente, no hay estudios a día de hoy reglados, o están empezando a haber estudios reglados sobre inteligencia artificial, no hay estudios reglados sobre Virtual Production, pero la Virtual Production es una herramienta que lleva muchos años usándose con Chroma, con la llegada de los paneles LED y la resolución que te da y la forma que tiene de integrarse y el craft que te da, ¿no? Porque igual con el Chroma era más complicado por el tema de reflejos y demás. Sí. Pero con los paneles LED nos hemos dado cuenta de que te lo comes. Y no es cuestión de que te lo comas porque sí, sino porque tiene el mismo craft que rodar en una localización. ¿Qué produce esto? Pues que las producciones sean mucho más sostenibles, sean mucho más ágiles, necesites menos equipo técnico. ¿Estoy democratizando el sector? Creo que no. Me estoy especializando con una herramienta. Y creo que es el punto diferencial que yo, al menos como director de la productora, queremos dar, ¿no? Que la Virtual Production sea una herramienta que nos ayude a ser diferenciales en algo respecto al mercado. Y la IA es otra herramienta más, te quiero decir, dentro de la producción híbrida. Yo creo que en unos años cambiará el sistema y dentro de 20 planos que tenemos que rodar en un shooting, tendremos 6 rodados de forma convencional, 6 hechos en Virtual Production y el resto será IA como complemento. Claro. A día de hoy hay anunciantes que están sacando spots en IA. Sí. Y yo me pregunto muchas veces, ¿la IA te emociona? Pues creo que si la idea creativa es buena, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el miedo a crear con inteligencia artificial? Total. O sea, muchas veces la problemática que hay a nivel creativo es que no podemos ejecutar la idea que tenemos porque no hay un cliente que nos lo pague. Pero si tienes una herramienta que te puede dar ese resultado final, ese output, ¿por qué no la vas a utilizar? Vas a emocionar exactamente igual. Quiero decir, la buena publicidad se basa en un buen insight, en un buen concepto, en algo que emocione, en algo que pueda llegar a recordar. Sí, que la clave es la idea, totalmente. Como una peli, la clave es el guión. Eso es, y eso creo que no va a cambiar. Siempre hay una persona por detrás manejando la IA y pronteando y sacándolo. Claro, es mucho más fácil para los que tenemos un background. Yo como realizador me imagino el plano, sé la lente que voy a usar, conozco la cámara, sé cómo quiero que aparezca el personaje cuando prompteo y la IA me lo da, pero me lo da de manera random. Yo de momento con la IA llegará, pero yo no puedo manejar los gestos del personaje de una manera súper concreta. Me da 4 planos y elijo cuál es el mejor. Luego me lo llevo a montaje, a etalonaje o a compo y voy tocando para que todo casi tenga sentido. Ahora, te comentaba el otro día, ¿no? Creo que el futuro con la inteligencia artificial no va a quitar el trabajo a las demás productoras, ¿no?
Creo que siempre va a haber trabajo para todo el mundo, pero para mí la democratización que va a dar la inteligencia artificial pues es como cuando vas a comprar un mueble al IKEA, ¿no? Tienes la opción de comprar la mesa con nombre sueco de 49,90 o irte a un ebanista que va a estar pensando la mesa, va a tener un concepto con la mesa y te va a crear una pieza única e irrepetible. La inteligencia artificial es una democratización de la producción. Claro. La IA generativa. Total, el ejemplo ese me pareció buenísimo cuando lo pusiste el otro día, el tema de IKEA y el ebanista. Te quería preguntar, hablando de producción virtual e inteligencia artificial, nos has contado un poco la parte buena, oye, pues facilita procesos, agiliza, tienes menos gente. ¿Qué cosas malas has visto o qué obstáculos has visto que hay que salvar, cosas que molaría que mejoraran de un tiempo a esta parte, qué encuentras que es difícil a la hora? Pues mira, creo que, y voy a hablar en binomio, porque nosotros lo que estamos tocando es un binomio de inteligencia artificial y virtual production, y todavía no hemos sacado ningún spot full IA, llegará, pero todavía no lo hemos experimentado. Ahora con la virtual production los retos, más que cosas malas que pueda llegar a tener, los retos es que tienes que hacer una preproducción mucho más exhaustiva que cuando produces de una manera convencional, porque para que el output final sea creíble tienes que trabajar muy bien el arte, tienes que trabajar muy bien los fondos, tienes que trabajar muy bien los movimientos de cámara. ¿Cuáles son las ventajas sobre eso? Que el cliente está viendo en el combo el resultado final. Claro. Lo hay que pasar por color para borrar cositas que hayas puesto y demás. Es cambiar el modelo de trabajo. ¿Y puedes hacer retoques? O sea, entiendo que puedes... O sea, la imagen que estás proyectando en el fondo, tú la puedes retocar sobre la marcha. Oye, vamos a hacer un ajustito aquí y vuelves a generarla y tal. Esto es una pregunta que me hacen muchos creativos cuando proponemos la virtual production, porque hay un miedo generalizado de a ver si va a tener el craft que yo espero, ¿no? ¿Por qué no vamos a una casa a rodar y estás creando un salón en una pantalla, ¿no? Con 2 sofás y una mesita? Luego cuando ven el resultado final dicen, jolín, no me esperaba esto. Claro, es que estamos trabajando con fondos virtuales, con una pantalla de alta resolución que te integra perfectamente y te mete dentro de ese salón, ¿no? ¿Qué es lo más importante en esas películas? Normalmente el acting. Quiero decir, si el actor es bueno que está delante, claro, el sofá que hay detrás te la pela mal hablando, ¿sabes? Sí. ¿Se pueden cambiar en set? Pasa. Pues al igual que he estado en muchas localizaciones donde el cliente dice, oye, esa lamparita roja la quiero blanca, claro, porque mi competencia es de color blanco, o sea, de color rojo y yo la lámpara la necesito blanca. Claro. Pasa y es mucho más rápido que irte corriendo a comprar esa lámpara o cambiar esa lámpara que te habían aprobado en ppm, pero en el rodaje te la cambian. Y es mucho más rápido cambiarlo con inteligencia artificial, por supuesto. Nosotros dentro de la Virtual Production usamos fondos reales, hacemos un pre-shooting donde se graban los fondos y luego los integramos con la pantalla. Luego, si no, creamos fondos CGI que tienen mucho más manejo, tienes movimientos, puedes generar movimientos de cámara, y si no, generamos imágenes. Claro, con que IA. integran como la perspectiva, ¿no? Si grabas eso es. un rollo con una Bolt o con una de estas, ¿no? Te hacen el eso seguimiento de la habitación o el lugar que hayas creado. Vale, vale. Sí, algo tipo como en The Mandalorian, ¿no? Y series de estas. Mandalorian es una serie generada full con Virtual Production. Es brutal, ¿eh? 2010, ¿eh? 2010, y en España en el 2025 estamos empezando a descubrir qué es la Virtual Production. Es increíble. Hay un tipo que nos gusta mucho los podcasts que hace, es un americano, que se lo ha currado mucho y ha sabido diferenciarse. Y uno de los últimos que ha hecho más sonados se lo ha hecho a este actor de Christopher Nolan de Matthew McConaughey, en un set de estos, y él le proyectó en el fondo la casa donde se desarrollan los acontecimientos en Interstellar, y es brutal como con el actor se lo lleva al set de rodaje, y el tipo recreando la iluminación que se supone que debería haber en ese sitio, está completamente integrado. O sea, tú te crees que está teniendo la entrevista del podcast sentado en el porche de la casa de la película. Sí, sí. Es que la Virtual Production, lo bueno que tiene es que es como una máquina, yo lo digo siempre, es una máquina del tiempo. Te puede teletransportar,
puedes tener la misma luz durante las 10, 11 horas de rodaje que tengas en el set, la misma, no llueve, no, si quieres que llueva, llueve dentro del set, pero si no te hace falta la lluvia, no te la juegas, no hay weather day dentro de un plató de virtual production. Y te da un manejo porque lo que hacen las pantallas es reflejarte toda la luz sobre el personaje y te lo integra. ¿Cuál es el truco, el secreto de la virtual production? Yo, para mí, los directores de arte tienen un trabajazo en la preproducción de virtual production, porque los directores de arte, los directores de foto, para ver dónde pasa la cámara, para ver cuáles son esos movimientos, con qué atrezo interactúa el personaje para que se vea realmente que es real. Claro. O sea, digamos, cosas a tener en cuenta, por ejemplo, en plató virtual, con fondo generado por IA, todo lo que toque el personaje tiene que ser real. Eso es. El director de arte y tal. Imagino que los planos no puedes de repente decir, oye, pues ponemos un 12 milímetros y hace así el plano, porque tienes el límite de la pantalla. Tienes el límite de la pantalla, pero ahora gracias a una herramienta de la IA que es el Set Extension, tú tienes los límites de la pantalla, pero luego en postproducción tú puedes producir hasta un 360 grados. Qué bestia, ¿eh? Es una maravilla. Qué pasada, qué pasada. ¿Y dirías que esta apuesta hace que pues estos clientes internacionales que tiene Hogarth, Coca-Cola, Toyota quieran repetir con vosotros? Es decir, el punto tecnológico que está teniendo Hogarth ahora, a ellos les gusta, dice, oye tío, me está encantando el resultado, además entregáis las cosas mucho más rápido, o a nivel presupuestos podemos hacer más cosas por mismo precio que otros años. O sea, yo creo que los clientes no es que... No hay un cliente que abogue por decir, oye, voy con estos porque son más tecnológicos o son más trendy a la hora de solucionarme el diseño de producción, ¿no? Creo que los clientes lo que necesitan cada vez más es abaratar costes, que los procesos de producción se reduzcan, que seamos más ágiles y, por otro lado, que reduzcamos huella de carbono. La reducción de huella de carbono dentro de la virtual production es entre un 70 y un 80%. Claro, sí, pues no hay transporte, ya empezando por eso. No hay transporte, estás en el mismo set, puedes rodar hasta 7 localizaciones en un solo día. 7 localizaciones, puedes estar en la montaña, puedes estar en Alaska, en el siguiente plano estás en una carretera en Manhattan y acabas el día de rodaje en una casa. O sea, eso a nivel físico no lo puedes hacer con producción convencional, es imposible. No hay una máquina teletransportadora. La virtual production es una máquina teletransportadora. Total. Puedes estar en el mismo lugar, o sea, puedes estar en diferentes lugares en el mismo sitio y el mismo día. Es magia para la producción. ¿Y no hay mucha competencia aquí de platós que estén ofreciendo este servicio en España o en Madrid? Hay mucho plató, hay muchas empresas que tienen pantallas, quizás lo que faltan son técnicos que sepan operarlas. Y nosotros, ya os he dicho, ¿no?, que buscamos desde Hogarth un poco esto, hacer las cosas sencillas. El mover las pantallas de Virtual Production es algo complejo. En publicidad se ha usado muy poco, se ha usado en cosas muy puntuales. La gente asociaba la Virtual Production con las escenas de Camera Car. Por ahorrarme el Camera Car, subo un coche a una plataforma y me ruedo todas estas escenas. Y hay gente que son especialistas en hacer Virtual Production con coches. Nosotros hemos querido ir un pasito más allá y, ¿por qué no?, vamos a recrear cualquier tipo de entorno con Virtual Production. Y funciona. O sea, puedo certificar que funciona. Lo hemos usado en muchísimos proyectos y el cliente se impresiona porque en un espacio, ya digo, de 4 metros cuadrados de pantalla, y el plató debe tener 30 metros cuadrados, hemos estado en infinidad de localizaciones en una sola jornada. Hablando el otro día y hablando sobre el futuro, que creo que es como la gran incógnita de todo el mundo, ¿no?, ¿qué va a pasar con la IA? El modelo de negocio de la producción de los 90 no tiene nada que ver, por ejemplo, no sé, o de 2010 no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Mucha democratización de muchos procesos, han surgido muchas productoras más pequeñas o más grandes, también han surgido muchas agencias independientes. O sea, ha cambiado mucho, ¿no?, como el modelo de producción. Antes eran unos pocos y ese dinero repartido entre unos pocos, ahora
pues es el mismo dinero un poco más a repartir entre muchos. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? ¿Qué productoras, entre comillas, o según tu opinión, se van a comer el pastel o le van a aportar más valor al cliente? Me decías productoras transversales, más rápidas. Pues yo creo que el futuro en la producción están para aquellas productoras que sepan surfear la ola. O sea, aquellas productoras que sepan adaptarse a las necesidades del cliente. Que la producción convencional no va a desaparecer. Que la producción híbrida es el futuro porque son las herramientas que tenemos a día de hoy. Pero es que la inteligencia artificial, que mucha gente está muy reticente porque no tiene el craft, los personajes son muy plásticos, la IA va avanzando segundo a segundo. Y es un ciclón que nadie va a parar. Y yo soy de los que prefiere subirse al tren y vivir el viaje que quedarme en el sitio y ver cómo va pasando el tren. Soy de esa opinión. Total. Ahora va a haber gente que se baje de ese tren, diga yo, hasta aquí llego. No voy a cambiar mi proceso de trabajo. Yo soy de una generación donde el reinventarme es constante. Y vosotros sois de esa generación donde tienes que estar todo el rato reinventándote porque lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. Y con la inteligencia artificial pasa esto. ¿Va a cambiar el modelo de producción audiovisual? Es que el modelo de producción audiovisual ha cambiado. Quien dice que la IA es el futuro se equivoca. La IA es el presente, la IA está aquí ya. Y va a haber productoras que no es que no vayan a aceptar, que no van a querer entrar en ese tren, y va a haber otras muchas productoras que van a abrazar la inteligencia artificial, van a abrazar la virtual production, van a abrazar esta nueva forma de operar y serán los que se coman gran parte del pastel. Ya pasó en el 2014 con el digital. ¿Cuántas productoras, grandes productoras, había en el 2014, mastodónicas, que ya a día de hoy no existen? Porque no cambiaron sus procesos a la hora de producir. Claro. Y el mundo va muy rápido, los clientes cada vez necesitan más contenido en menos tiempo y por menos dinero. Y esto gracias a la inteligencia artificial lo puedes ofrecer, porque tienes menos necesidad de menos recursos dentro de la producción. Total. Ligando con esto que acabas de decir, justo los clientes, ¿no? Cada vez piden, por ejemplo, más formatos. Es decir, antes pues era una pieza única igual para tele, y ahora de repente pues te piden la pieza de tele, luego una adaptación de 15 segundos, además la quieren en formato 1.1, 16.9, 9.16. Ostras, yo creo, por ejemplo, en ese proceso, una IA que te ayude a sacarte todos los formatos bien encuadrados, bien editados. Ya existe la automatización en la postproducción, donde ya hay programas donde tú le metes un máster y te saca los 640 formatos que necesitas. Lógicamente tiene que haber un operador, tiene que haber un técnico que revise todos los formatos, que le diga a la IA, oye, necesito 9.16, 16 novenos, 1.1 y 4 quintos. Sí, sí, sí. Y luego además sácame el spot con una reducción de 20 segundos, de 6. Tiene que haber un técnico por detrás que le diga todo esto. Pero estamos en lo mismo. Ha habido una época donde cobrábamos por cada máster, por cada adaptación, por cada locución, y ahora el cliente te dice, yo te pago una locución, si es la misma voz en todos los formatos, ¿qué me estás contando? La IA te ayuda a los procesos de trabajo, te ayuda a ser más ágil, más rentable. Sobre todo los que no te aportan valor, ¿no? O sea, quiero decir, hacer un formato 1.1 y luego un 16.9... A ti como productora no te aporta valor. Tú como productora no, yo como realizador te diré que a mí cuando empezó el mundo del digital y hablaba con muchos directores de foto y me decían, giramos la cámara. Yo siempre decía, centremos la acción en el 1.1, ¿sabes? Y ya tenemos todos los formatos y no hace falta inventarte, da un pasito hacia atrás. O sea, no te quedes en el plano en ese plano americano perfecto. Si a día de hoy lo bueno que tienen es que hasta las propias cámaras van evolucionando y tienen un sistema de recorte. Yo me quedé flipado el otro día viendo, bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, viendo la Nikon Z6 III, Mark III, me quedé flipado porque te hace el recorte de lo que has grabado en el mismo momento. Te dices, quiero este vídeo en 9.16 avos, 1.1 y 4 quintos, y te guarda 3 clips diferentes. O sea, si ya la propia cámara te lo está dando. Qué bestia. Qué bestia. ¿Tú crees que todo este volumen de producción, esta aceleración de procesos,
que va de la mano, oye, de mucha rapidez, hace perder calidad a veces. O sea, que no te puedas detener como en disfrutar la idea o hacer tal vez mejores ideas. Igual, esta pregunta es más para directores creativos, pero bueno, tú al final como tienes una visión un poco global de toda esa parte. Yo te respondo con una pregunta, ¿qué es la calidad? O sea, quiero decir, en publicidad, para mí la calidad es la buena idea, es contar una buena historia, es conseguir que ese cliente se le quede en la retina grabado que tu producto está siendo en la tele, en un anuncio de Instagram o en un vídeo de TikTok, da igual, que es la calidad. Si a día de hoy lo que más funciona es un influencer en TikTok vendiéndote un pastel de pistacho, ¿sabes? Yeah. Bueno, ya ni influencer, porque el UGC Los UGC, sí. es lo que está ahora en tendencia. Bueno, ahora lleva una ola, ya se está surfeando. Y yo esto me lo pregunto mucho, las marcas de gran consumo no se están dando cuenta que la inversión grande tiene que ser con este tipo de personas que prueban tu producto. Claro, ir a volumen, ¿no? Más que ir a volumen, sí, ir al consumidor. O sea, ¿qué dice tu consumidor? Claro, ¿qué es calidad? Tener una peli súper cinematográfica donde al final de la peli te salga el packshot de tu producto, eso es la calidad. Perdona, ¿eh? Nada. No, la reflexión es buena, ¿eh? La pregunta es para short. Totalmente. ¿Qué es la calidad? Yo para mí la calidad está en esto, está en contar una buena historia, que emocione, que transmita, que el producto esté integrado, que en definitiva cuando veas el anuncio recuerdes, este era el anuncio de, y suene la marca, ¿no? Y resuene en tu cabeza. Las buenas campañas yo creo que son las que crean conversación. Y muchas veces desde la productora, y os pasará a vosotros también, te llegan briefings con un hype creativo brutal donde parece que necesitas todo el rato estar haciendo megacampañones que ganen premios, que si eso está muy bien, pero el cliente lo que te está pidiendo es que quiere 150.000 contenidos para sus redes sociales. Y ahora el futuro de las redes sociales, ¿dónde están? Lo que estamos hablando, que la gente en redes sociales hable de tu marca. Y yo para mí hay una cosa que he hablado con muchísimos clientes, ¿no? Cómo se miden las métricas de los spots y una vez que lo has lanzado, yo últimamente me está intrigando mucho. Qué difícil eso, ¿eh? ¿Cuál es el resultado del anuncio? Pues el resultado real. Tú haces un anuncio para cualquier marca de cerveza, ¿cómo sabéis que Sí, que las ventas que han entrado es gracias al anuncio. eso es? O gracias a que has puesto a fulanito en el anuncio durante 10 segundos y ha sido súper notorio y la gente dice, wow, yo quiero beber la cerveza que ha bebido fulanito. ¿No? Creo que eso es un arte, ¿sabes? ¿Y cuál fue la respuesta de las métricas? Porque me curiosea. Pues no se sabe. O sea, se sabe, sí, hay métricas, hay Sí, pero que análisis es un poco de un todo. brindis al sol, o sea, es decir, oye, tengo que estar, porque es verdad que si estoy me va a recordar más que si no estoy, ¿no? Pero como que no hay una correlación directa. Bueno, es que yo creo que las marcas que no comunican se mueren en el desierto. Total. Ahora, las marcas tienen esa necesidad de estar todo el rato Diciendo, comunicando. estoy aquí. Entonces ahí está la dicotomía porque también las marcas no imprimen billetes, lamentablemente. Las marcas tienen un presupuesto limitado y con ese presupuesto los directores de marketing tienen la necesidad de producir sus contenidos del año. Y ahora la decisión es estratégica. ¿Dónde pongo el caramelito para que todo esto me funcione y tenga sentido, ¿no? Y esto es un poco lo que desde Hogarth estamos intentando, ¿no? Coger ese caramelito del cliente y que cada uno de los departamentos dé una chupada, ¿sabes? Total. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo creo que hemos tocado bastantes temas. No sé si tengo alguno en el tintero. Antes de pasar ya casi al final, me gustaría hablar de algo que siempre ha tocado mucho a esta industria, a la línea de flotación, y es la parte de la familia. Sé que eres de familia numerosa, que además tú mismo has formado familia numerosa. ¿Cómo es el tema de la conciliación familiar en esta industria? Porque hemos visto que se ha llevado mucha gente por delante, tal vez en
en otros años más, o sea, en años anteriores, donde está también muy de moda echar muchísimas horas, donde estaba bien visto que los creativos trabajasen hasta las 4 de la mañana, donde hemos visto que se ha llevado muchas familias por delante. ¿Cómo ha cambiado esto y cómo es hoy la conciliación familiar en esta industria? Pues a ver, yo creo que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y yo empecé en ese momento cuando empecé de creativo con 25 años, pues había que echar horas. Era lo que se llevaba, era lo que se estilaba y yo creo que era lo que hacía falta en ese momento. Y yo he sobrevivido a esa conciliación familiar por la mujer que tengo. Gracias a Dios no se dedica a esta industria. Nunca lo he entendido, pero nunca tampoco me lo ha recriminado. Y creo que esa ha sido la clave. Al final yo tengo 5 hijos. La gente se pregunta, o sea, cómo una persona trabajando en producción audiovisual ha tenido tiempo de tener 5 hijos. No voy a deciros cómo se hacen los hijos, pero sí os puedo... ¿Os lo podéis imaginar? Sí, lo que os puedo decir es que ha sido una decisión vital pues el poder, ¿por qué no decirlo?, abrirnos a la vida y montar una familia en base también a las familias que traíamos nosotros. Yo soy el cuarto de 10 hermanos y mi mujer es la sexta de 7. Y un poco respondiendo a ese llamado interno que hemos tenido entre nosotros de querer formar una gran familia, pues lo hemos ido haciendo pasito a pasito. Hemos tenido los hijos de uno en uno, cada 3 años o cada 4, y poquito a poco, no hay ningún secreto. Ahora, ¿cómo se concilia esto con el mundo laboral? Pues muchas veces faltando muchas cosas, a muchos compromisos familiares. Yo, para mí, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque os estaría mintiendo. He estado siempre donde quería estar. Sí, me he podido perder la función de Navidad de mi hijo, pero tenía a mi mujer que me lo grababa con el móvil y me lo mandaba, y a mí eso personalmente me ha valido. Ahora, ha habido momentos donde he tenido la necesidad de estar en la función de mi hijo y estar en la función de mi hijo. Siempre he tenido, gracias a Dios, jefes que me han mantenido esa libertad, y que lo primero eres tú como persona y no es la compañía, y que eso me ha acompañado tanto en Ogilvy como en Hogarth, con una cultura que siempre me ha llamado mucho la atención, esta cultura. Y yo es lo que intento transmitir también a la gente que trabaja en mis equipos, ¿no? Que lo más importante es que tú estés bien en el trabajo, y muchas veces para tú estar bien en el trabajo, pues igual en la función de Navidad de tu hijo tienes que ir a la función de Navidad. Claro. Y no te voy a poner ese impedimento. Ahora, yo muchas veces he decidido que para mí era mejor estar rodando en Cantabria o en Asturias o donde tocase en su momento, en un plato en Madrid, que estar en esa función. Celebran muchos cumpleaños, se celebran muchas cosas rodando. Tú cierras la puerta, por decirlo así, cuando se te llama a deshora, se te mandan emails a deshora. ¿Qué es a deshora también? O sea, quiero decir, entendiendo la jornada normal de, no sé, 9-6, 9-7. Yo tengo un problema personal, y esto es quizás algo de la gente que me conoce. Yo no puedo parar de trabajar. No puedo parar de trabajar, pero es que esto es un concepto mío personal. Y muchas veces me tengo que cortar porque respondo a emails a mi equipo a deshoras, y tengo que cortarme porque entiendo también la otra parte, donde la gente tiene un horario de 9 a 6 y después de las 6 se va a hacer yoga o se va a hacer pilates o se va a estar en el sofá viendo Netflix, y lo entiendo perfectamente, pero yo vengo de la otra cultura donde esas horas, o sea, yo es que no tengo una jornada laboral estipulada, sí la tengo por ley, pero yo luego estoy pensando en ese proyecto tal y escribo ese email cuando se me ocurre. Ahora, ¿está bien o está mal? Pues quizás estoy aprendiendo un poco que cuando es la hora de comer y estoy en casa, como con mis hijos y el teléfono está un poco apartado, pero igual estoy en esa comida pensando en que tengo que responder ese email. Entonces, para mí personalmente, la conciliación laboral es absoluta, pero por otro lado mi necesidad personal de estar pendiente de todos los proyectos que tengo es un defecto quizás que tengo. A día de hoy puede ser un defecto. ¿Cuáles dirías que son tus prioridades en tu vida? ¿Tienes las prioridades claras, imagino? Yo por lo menos las tengo clarísimas. A mí cuando me preguntan cuáles son tus prioridades, digo, eso te acabo de ir.
¿Cuáles son tus prioridades? Pues mis prioridades son las 3 Fs y son fe, familia y fútbol. Yo para mí la fe es algo que me estabiliza en mi vida a nivel espiritual. La familia es todo, y ya no hablo de la familia que yo he construido, sino la amplia familia de hermanos, de cuñados, de sobrinos, que es grande. Y luego el fútbol, soy del Atlético de Madrid, he aprendido a sobrevivir en la resiliencia de finales perdidas, pero para mí es también una vía de escape donde cada 15 días voy al campo de fútbol y desconecto y bueno, soy una persona tranquila en el campo de fútbol y me gusta ver a mi equipo, no sé, es un momento de distracción, ¿no? Es lo que uso como terapia. Quizás me vendría mejor practicar el fútbol que verlo, pero... ¿Haces deporte o no? Pues juego al pádel cuando puedo y me gustaría hacer más deporte, pero es verdad que conciliar el trabajo con la familia lleva muchas horas y me queda muy poco tiempo para mí, ¿no? Y el poco tiempo que me queda para mí prefiero dedicarlo a los amigos, a irme con mi mujer de cena o una conversación en el bar con un compañero, da igual. Prefiero dedicarlo a eso. Debo cambiarlo, o sea, porque creo que la salud personal es muy importante y demás, pero bueno, he descubierto el pádel que me gusta, que te da como las dos cosas, ¿no? El echar una horita de ejercicio y luego unas cervezas y me gusta. Qué bueno. Te quería preguntar, esto es casi pregunta sorpresa porque se me acaba de ocurrir, un gran acierto a lo largo de tu vida, que digas, yo creo que esto en mi vida ha sido un acierto o un gran aprendizaje, y por otra parte, una gran cagada que también puede haber traído un aprendizaje. Wow. Un gran acierto. Puedes pensarlo un rato, ¿eh? No, tampoco el gran acierto no me hace falta pensarlo mucho, porque creo que el gran acierto ha sido no hacer lo que yo tenía pensado que tenía que hacer a nivel laboral, hablo, lo que tenía que hacer o lo que yo tenía en la cabeza que tenía que ser. Yo estuve opositando para policía y en un momento dado... A ver, cuerpo de policía tienes un poco. Sí. Y en de un la UIP, ¿no? De los que canean. Eso es, de los que están en el Bernabéu. Yo hubo un momento que dejé eso porque realmente no me llamaba nada, no sé ni por qué me dediqué durante 3, 4 convocatorias a presentarme a Policía Nacional, y me llevó a una mini crisis existencial donde qué hago con mi vida, qué hago, y donde se me fueron abriendo como pequeñas puertecitas o pequeños pasillos donde al final vi que mi vida era la publicidad. Y una vez que te metes en una agencia de publicidad, la gente flipa cuando le enseñas el último anuncio de Filadelfia, le dices, es lo que llevo trabajando los últimos 2 meses. Y dicen, joder, si es una rebanada con un cuchillo untando queso, ¿qué me estás contando? Pero no saben el trabajo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y quizás ese fue como el gran acierto, ¿no? Ese cambio de rumbo, de guión o llámalo X, de mi vida. Tampoco aprobé nunca las oposiciones, con lo cual no sé qué hubiera pasado si las hubiera aprobado, ¿no? Y por otro lado, un gran fracaso, ¿no? Que me haya hecho aprender. Sí, o una metedura de pata que digas, madre mía, o sea, como la cagué aquella vez, pero aprendizaje brutal. Buf, he tenido muchas. O sea, a nivel laboral, gracias a Dios, siempre está en la cuerda floja de entrelazar las cosas sin miedo y no pensarlas mucho, porque si las piensas 2 veces no las haces. Pero de las cuales me he llevado, o sea, es que es una lista infinita, ¿no? De proyectos en los que he aprendido a base de porrazos. Y así a nivel vital, no lo sé, tío, qué cagada. ¿Alguna anécdota que quieras compartir, que digas, mira, me pasó esto, ahora me río, pero en aquel momento no me hizo tanta gracia, pero no me olvido? O sea, tengo un proyecto en la cabeza que sería brutal contarlo, pero Cuidado, te lo si te lo van a chingar, ¿eh? Sí, te lo cuento después de cámaras, porque sí que tengo proyectos que me han hecho crecer como profesional, porque
con el entusiasmo muchas veces de querer sacar una idea creativa adelante y ponerlo todo en el proyecto, que nos pasa. Yo creo que cada briefing que llega a mi mail lo cojo con tanta pasión y con tanta devoción que pones un poco de tu vida en ese briefing. Y muchas veces estás en la cuerda floja de verdad poner tu vida real. Y hay muchas veces que me he pasado de frenada y gracias a que he tenido equipo por detrás que me han dicho cuidado que nos vamos a meter un leñazo de narices, pues he podido saltar del coche a tiempo, porque muchas veces, y esto me pasaba mucho como realizador, ¿no? Porque aunque tuviera la visión de producción, supiera lo que costaban las cosas, yo lo que quería era sacar el proyecto como yo tenía en la cabeza adelante, y a día de hoy me pasa. Me llega un briefing de estos que dices son jugosos por algo y lo tengo que sacar como sea, te desvives por el proyecto, pero vas viendo el Excel de costes y vas viendo cómo los números rojos van apareciendo, pero dices, es que lo voy a sacar por narices. Y todo te deja aprendizaje. O sea, todo te deja, todos los proyectos, yo creo, en producción audiovisual, si vuelvo al inicio de la conversación, si la producción audiovisual es solucionar problemas constantemente, todos esos problemas te dejan un aprendizaje. 100%. Última pregunta, y esta es común a todos los capítulos, y es ¿a quién te gustaría que trajéramos de invitado? ¿Quién te gustaría escuchar? Si te lo pones en Spotify o si te lo pones en YouTube. Joder, me encantaría escuchar a este tipo, porque es buen amigo mío y no sé, o porque me encanta cómo curra, me gustaría saber cómo hace este tipo de cosas. Alguien del sector, pueden ser directores de marketing, pueden ser directores creativos, directores de arte, puede ser de departamentos financieros, de agencias o de productoras. O sea, todo lo que, sí. todo lo que engloba la industria de marketing y comunicación. Pues te diría que me encantaría escuchar a Adri Ríos, director creativo ejecutivo de VML. Es una persona con la que he compartido algunos proyectos y nos une el fútbol, nos une el Atlético de Madrid, pero me parece un genio de la creatividad, un genio del adaptarse, y me parece una persona que tiene una visión diferencial, y que luego es muy amigo. Y creo, no, o sea, ni lo he hablado con él ni le he dicho nada, pero creo que esto le puede llegar a hacer ilusión y le puede gustar. Pues nada, llamaremos a su puerta a ver si se anima. A ver. Y si no, Sí. pues no, habrá otro personaje sorpresa. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, mil gracias, Carmelo. Hemos disfrutado mucho la conversación. Creo que hemos pegado un gran repaso a la IA y a la producción virtual. Hemos profundizado en Hogarth. Hemos aprendido mucho. No sé si hay algo en el tintero que quieras soltar. Pues no lo sé, yo creo que no. Yo creo que nos hemos quedado a gusto, nos hemos despachado, bastante llevamos casi una hora hablando. Está bien, ¿no? Está muy bien. Pues nada, oye, mil gracias y gracias a nos vosotros. vemos por la vida produciendo. Muy bien.